No, no me gusta esta cámara porque me agarra otro ángulo de la pelona. Así que ahí te das cuenta que no hay ni nada de pelo atrás y duele. Duele. Sí, la cámara te queda aquí. Entonces, al darme vuelta, cabalito, me di cuenta el viernes que vine a hacer pruebas. Tuve un fin de semana negro. Y la panza la agarra perfecta también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si la corriente de cortocircuito de este, ¿cuál es? ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito? 1. V sub S entre RS. ¿Está claro? ¿Cuánto vale el voltaje de circuito abierto? ¿Cuánto vale el voltaje de circuito abierto de este circuito? Si no circula corriente por esta resistencia, ¿cuánto vale el voltaje entre los terminales? El voltaje de la fuente. ¿Sí? V sub S. Para este caso, corriente de cortocircuito 1, 2, perdón. ¿Cuánto vale? Si cortocircuitamos acá, ¿qué corriente va a circular por ese cortocircuito? La corriente de la fuente. Y el voltaje de circuito abierto, ¿cuánto vale? I sub S por RT. Está claro. Ya que son iguales, nosotros decimos que I sub S, podemos decir, I sub S es igual a Vs, I sub S es igual a Vs entre Rs. Y podemos decir que Vs es igual a Is entre Rp. Está claro, va a ser eso mismo. Por lo tanto, tenemos que la resistencia en serie es igual a la resistencia en paralelo. Y que V sub S es igual a Is por R. Punto. Así de sencillo. Por lo tanto, nosotros podemos pasar de una fuente de voltaje en serie con una resistencia a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. A eso le llamamos transformación de fuente. ¿Sí? Entonces, espero que termine. Avisa cuando podemos. ¿Ya puedo borrar? Entonces,
Entonces, si nosotros tenemos 5 volts con una resistencia en serie de 5 ohms, esto es equivalente a tener un amper con una resistencia de 5 ohms. Está claro. Es lo mismo. Podemos transformar eso. ¿Está claro? Entonces, nosotros cuatro amperes, 6 ohms, 4 ohms, 6 ohms, nos piden encontrar el voltaje del circuito abierto. Lo podemos hacer por nodos, lo podemos hacer por mallas, rápidamente, ¿sí? También ahora lo podemos hacer por transformación de fuentes. 4 por 6, 24 volts. En serie con 6 ohms. ¿Está claro? Eso es de aquí para allá. Vamos. ¿Sí? 6 ohms queda en serie con la otra resistencia de 6 ohms y tenemos esto de 4. ¿Sí? Dos resistencias en serie de 6 nos van a dar una resistencia de 12 ohms. ¿Está claro? ¿Por qué las dos resistencias de 6? Hemos pasado fuente de corriente en paralelo con la resistencia a una fuente de voltaje en serie con la resistencia de 6 ohms. Las resistencias son iguales y la fuente de voltaje es voltaje de circuito abierto, esto que está aquí. El equivalente es la fuente de corriente por la resistencia. ¿Sí? Y entonces te queda 6 por 4, 24 volts en serie con 6 ohms. Y te queda entonces serie de 6 con serie de 6 te da 12. Ahora bien, esa fuente de voltaje con una resistencia en serie la transformamos, ¿qué pasó? La transformamos esta en voltaje entre resistencia, es una fuente de corriente de ¿cuánto? De 2 amperes con una resistencia de 12 ohms. ¿Sí? 12 paralelo con 4, ¿cuánto me da? 3. ¿Es? 3. Sí. Gracias. Estamos. Por lo tanto, ¿cuánto vale el voltaje VAB? ¿Cuánto vale ese voltaje? Más menos. 3 por 2, este voltaje VAB
es igual a 6 volts. ¿Está claro? ¿Sí? Que es lo mismo que nosotros transformemos a 6 volts con una resistencia de 3. Está claro. ¿Puedo borrar? Esto es de 10 volts. Esto es AFE y nos pide encontrar esta corriente. Nuevamente lo podemos hacer por mallas, por nodos, lo que quieran, ¿no? ¿Sí? Pero también podemos hacerlo por transformación de fuente. Resistencia de fuente de voltaje de 20 volts en serie con una resistencia de 10 nos da 2 amperes con una resistencia de 10 ohms. En paralelo con una resistencia de 10 ohms. ¿Está claro? Esta y esta se te reducen y te queda 2 amperes con resistencia de 5 ohms. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, esto va a ser igual, equivalente a una fuente de voltaje de 10 volts
con una resistencia en serie de 5 ohms. ¿Está claro? ¿Sí? Del otro lado, tenemos una fuente de corriente de 2 amperes con una resistencia de 5 ohms. 2 amperes. Por lo tanto, el equivalente de esto es una resistencia de 5 ohms con una fuente de voltaje de 10 volts. ¿Sí? Todo el circuito se reduce a ohms, 10 volts y 5 ohms entre 10 volts. ¿Sí? ¿Qué voltaje tenemos entre este punto y este otro? Entre X y Y. ¿Qué voltaje tenemos aquí? Este punto con respecto a este punto está 10 volts arriba. ¿Sí? Este punto con respecto a este otro está 10 volts abajo. Por lo tanto, ¿qué voltaje tengo entre X y Y? No lo visualizan, pues hacemos KVL. ¿Sí? VXY. Menos 10 más BXY más 10 volts es igual a 0. BXY es igual a 0 volts. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente? 0. 0, exactamente. B. En vez de hacer mallas y nodos, si podemos transformar fuentes, pues trabajamos con transformación de fuentes. ¿Qué estamos viendo? Toda la cantidad de herramientas que se basan en las mismas cosas. KVL, KCL y ley de Ohm. La resistencia de serie sí se suma, claro. Le daría una resistencia de 10 ohms. Ahí está. Nada. Nada. ¿Todo bien? Espero que termine bien. Claro que sí, lo vamos a la mención. Gracias. Bien. ¿Puedo borrar? Solo una duda. Sí. En el circuito original que tenía una resistencia de 10 ohms, lo que hizo para sacar los recuperos en esta dividir y dejarlo siempre paralelo con la otra de 10. Sí. Pasé de una fuente de voltaje de 20 volts en serie con una resistencia de 10 a una fuente de corriente
en paralelo con la resistencia de 10. Sí, 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 claro. ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a ver. Nos quiere encontrar V sub X. ¿Sí? Perdón. Esa fuente de corriente es de 2 amperes. Bien. Acá inmediatamente lo que buscaríamos es transformar esa fuente de voltaje con la resistencia de 1 ohm, pasarlo a una fuente de corriente y de esa forma se sumaría. ¿Sí? Con esta otra. Tendríamos dos fuentes de corriente diferentes sumadas. Eso es lo primero que vamos a hacer. Pero lo que nos viene a la mente, ¿pero qué sucede? Perdemos la variable de control de la fuente controlada. ¿Está claro? Ese es el punto. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, ¿qué hacemos para hacerlo más rápido? Esta fuente de corriente la tenemos que pasar, la podemos pasar a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Esto, ¿a qué va a ser igual? Si tenemos 2 ohms. 5 y X. ¿Sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Me deja más, menos, si nos interesa dónde es, ¿sí? Nos deja más, menos, una fuente de voltaje de 5 y X por 2, 10. Está claro. Con una resistencia en serie de 2 ohms. Está claro. Entonces, ¿Me escucha, Inge? sí, claro. ¿Puede volver a explicar cómo sacó la fuente de voltaje independiente? Perdón, dependiente. Sí. Estoy transformando la fuente de corriente controlada en paralelo con una resistencia. Es lo mismo que tenemos. Una fuente de voltaje, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, se puede transformar en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La resistencia es la misma, 2 ohms pasa a ser la misma, y la fuente de voltaje, ¿con qué polaridad? La fuente
la corriente circula en ese sentido. Estamos sacando de aquí para allá, ¿no? ¿Está claro? Por lo tanto, me marca positivo este nodo. Me marca positivo más menos el voltaje. ¿Qué corriente? La corriente por la resistencia, esto nos daría 10 y X. ¿Está claro? ¿O sí? Sí, ahora sí, gracias. Sí. Entonces, lo transformamos, lo colocamos en el circuito. Y nos va a quedar más o menos 10 y X con una resistencia de 2 ohms. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Por lo tanto, me queda en serie 2 en serie con 6, con 4. Por lo tanto, tengo una resistencia de 6 ohms. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Una fuente de voltaje en serie con una resistencia la podemos transformar en una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Por lo tanto, ¿cuánto vale? Sería el valor de la fuente de corriente. La resistencia pasa a ser la misma, 6, y nos daría la fuente de voltaje entre la resistencia pasa a ser más fuente de corriente 10 y X entre 6. Sí, está claro. ¿Puede repetir ese paso? Claro que sí. Teníamos esto. Esto, perdón. Sí, de 6 le queda. Solo que te queda 6. ¿Sí? 6. ¿Sí? Esto, ¿qué va a hacer? Tener lo mismo, ¿no? Corriente de cortocircuito es 10 y X entre 6. Y la resistencia pasa a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dos fuentes de corriente en paralelo. Nos pasa a ser 6 ohms con 2 más 10 y X entre 6. Está claro. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. A ver, obviamente. ¿Sí? Disculpe, Mauricio, ¿por qué hace eso? Estoy Por favor. sacando el paralelo de esta corriente, de esta fuente de corriente con esta otra. Por lo tanto, te queda 2 más 10 y X entre 6. El valor de las dos fuentes. No estoy perdiendo. Lo que sí no puedo perder es la variable de control. O sea, no lo puedo perder. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez tenemos esto, esto se transforma en ¿qué? En una fuente de voltaje con una resistencia en series de 6 ohms. ¿De qué valor? 6 por eso. Exactamente. De 12 más 10 y X. Ahora es volt. Exacto.
Entonces, todo esto pasa a ser 6 ohms más menos 12 más IX más 10 IX, perdón. Entonces, ya es un solo lazo y hacemos un KBL. Menos 10 más 1 más IX por 1 más 6 IX más 12 más 10 IX es igual a 0. Por lo tanto, nos da 27 IX es igual a 2 a menos 2. ¿Sí? IX es igual a menos 2 entre 27. Hay que revisar. Pues 17. 17. Ah, perdón, 17. Disculpa. 17, 17. Está claro. Por lo tanto, ¿cuánto vale Vx? Vx vale menos 2 entre 17 volts. Está claro. Es decir, nosotros podemos jugar también con transformación de fuente controlada. Exactamente. Puedo borrar. O sea que la idea de hacer esto prácticamente es dar un solo circuito mucho más sencillo. No. Hacerlo más sencillo. Sí. La idea es, al final de cuentas, buscar la parte sencilla. ¿Sí? No todo se puede hacer con nodos o mallas. Hay formas más fáciles de hacerlo. Entonces, si ustedes visualizan o modificar el circuito de tal forma que eso no sea más fácil plantear nodos o mallas. ¿Sí? Ese es el punto. Como que, no sé si me será correcto, pero como que estamos pelando el mango, pues, para comerlo mejor, lo más fácil. Lo pelas, lo arreglas para poderlo manejar mejor. Digo, puede ser un sí. Mauricio, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo calculó B sub X? Y X es esto, ¿no? Menos 2. Por lo tanto, la corriente va en este sentido. Al buscar B sub X, me va a marcar siempre menos 2. La corriente IX por 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A ver, con gracias. Quedó en grabación. Bien. Puedo borrar. Bien.
sigla. Bien, ahora, el mismo problema que hicimos hace un rato. Nosotros podemos obtener, veamos, nos piden encontrar el equivalente, que es lo que ve la resistencia. El equivalente de Thevenin que ve esa resistencia. Es decir, el equivalente Thevenin es igual a un voltaje Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin. ¿Sí? De tal forma que el voltaje de circuito abierto es igual al voltaje de Thevenin y la resistencia y la corriente de cortocircuito es igual al voltaje Thevenin entre la resistencia de Thevenin. Todo lo que está adentro de un circuito, nosotros solo vamos a tener dos terminales. Con esos terminales, nosotros podemos medir el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Entonces, en base a la medición del voltaje de circuito abierto y la medición de la corriente de cortocircuito, nosotros podemos sacar un equivalente que tengamos, diciendo esto es un voltaje, un equivalente que es una fuente de voltaje con una resistencia en serie. O podemos sacar el equivalente de Norton. La corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin. Es decir, y la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Una corriente de Norton con una resistencia Thevenin en paralelo. ¿Está claro? A donde la corriente de Norton es la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto es igual a la resistencia de Thevenin por la corriente de Norton. Punto. ¿Está claro? Entonces, estando aquí, si nosotros le estamos diciendo que vamos a encontrar qué es lo que ve la resistencia de 6 ohms, vamos a encontrar el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. ¿Estamos? ¿A dónde, entonces? ¿Qué voltaje tenemos aquí entre esos dos terminales? En esa resistencia.
series de la ¿El? V1 cuánto vale y V2 cuánto vale. V1 vale resistencia en la que cae 10 entre suma de resistencias 20 por 20. Esto es igual a 10 volts. V1. V sub 2, ¿cuánto es? ¿No? 2 por 5, 10. 10 volts. Está claro. Entonces, acá, ¿cuánto vale voltaje de Thevenin? Más voltaje de Thevenin o voltaje de circuito abierto, más V1, más o menos, más V2, perdón, menos V1 es igual a 0. Voltaje de Thevenin, 0 volts. Fácil, rápido. Está claro. Excelente, ¿no? Ahora bien, pero tenemos resistencias. Eso sí tenemos, ¿sí? Mire, ¿puede volver a explicar cómo sacó el voltaje de Thevenin? Sí, claro. Claro. Es lo que tenemos. Si tenemos circuito abierto acá, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener, por lo tanto, que la corriente circula en este lazo y la corriente circula en este otro lazo, independientes. No hay comunicación entre ellos, ¿sí? Por lo tanto, V1 es el voltaje, divisor de voltaje, resistencia en la que cae entre la suma de resistencias por Vs. Esto es igual a tener 10 volts. V sub 2 es igual a la corriente de 2 amperes por 5 ohms, 10 volts. ¿Sí? Hacemos sumatoria, menos V1 más voltaje de Thevenin más V sub 2 es igual a 0. Por lo tanto, voltaje de Thevenin es igual a 0 volts. ¿Sí? ¿Sí? Pero tenemos resistencias. Por lo tanto, para el primer caso de Thevenin, donde solamente tenemos fuentes independientes y resistencias, la resistencia de Thevenin se calcula eliminando fuentes. ¿Cómo eliminamos fuentes? Corriente, fuentes de corriente, se apagan, es 0 amperes, circuito abierto. Fuentes de voltaje, cortocircuito. Estamos. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin, ¿a qué va a ser igual? En este caso, 10 paralelo con 10, 5 ohms, más 5 es igual a 10 ohms. Por lo tanto, el equivalente Thevenin es una resistencia de 10 ohms, con una fuente de voltaje de 0 volts. La corriente de cortocircuito, ¿cuánto sería? 0. ¿Está claro? ¿Ah? Claro. Esta y esta están en paralelo. Y este paralelo con este va a estar en serie con este. ¿Sí? Porque nos interesan estos dos puntos. ¿Sí? Nos interesa, nos tienen que decir a dónde, el Thevenin, de dónde a dónde, en qué terminales lo vemos. Entonces, para el primer caso, el Thevenin es solamente que tengamos fuentes independientes y resistencias. ¿Sí?
Bien. Nos piden encontrar el equivalente Thevenin que se ve entre los terminales A y terminal B. ¿Qué significa X, B, D, D? Ah, Déjenos decir algo. Es X, B, D, D, D. no es nada malo. Es una lista. Es una lista. Ya estoy viejo, no me hablen en clave. Vean qué lindo esto. Tenemos fuentes controladas y fuentes independientes. Segundo caso de Thevenin. ¿Por qué? Acá no podemos apagar las fuentes controladas. ¿Por qué no podemos apagar las fuentes controladas? Porque son parte del sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Para el segundo caso de Thevenin es encontramos voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Primero, voltaje de circuito abierto. ¿Cuánto es? Voltaje de circuito abierto es más menos VOC. Tenemos menos 4 por I0, claro, más 10 I0 más VOC es igual a 0. ¿Está claro? ¿Cuánto vale I sub 0? ¿Cuánto vale esta corriente? 2 entre 4. ¿Sí? Perdón, esa corriente vale 2 amperes. ¿Sí? ¿Sí? Esa corriente vale 2 amperes. Por lo tanto, voltaje de circuito abierto es igual a menos 6 I sub 0. ¿Está claro? Por lo tanto, voltaje de circuito abierto es igual a menos 12 volts. Ya tenemos, por lo tanto, menos más 12 volts. Y ahora nos falta encontrar la resistencia de Thevenin. Corriente de cortocircuito. Cortocircuitamos acá. ¿Cuánto es la corriente que circula en la resistencia de 2 ohms? Es una buena pregunta. ¿Cuánto es la corriente que circula aquí, en el circuito abierto? 0. Está cortocircuitado. Queremos encontrar esta corriente de cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál será la mejor forma de hacerlo? ¿Tienen mallas? ¿Nodos? Mallas. Y 1. Y 2. Supermalla 1 es I1 es igual a 2 amperes. ¿Sí? Malla 2. ¿Qué tenemos? 4 I2 menos I1 más 10 I sub 0 más 2 I sub 2 es igual a 0. Sabemos que I sub 2 es igual a la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, tenemos 6 I sub 2 menos 8 más 10 I sub 0 es igual a 0. I sub 0 ¿a qué es igual? A I1 menos I2. ¿Sí? Por lo tanto, lo sustituimos. Esto va a ser I1 es
2 menos I2. Vamos a tener que eso es 6 I sub 2 menos más 10 por 2 menos I2 es igual a 8. Y 6 y 2 menos 10 y 2 es igual a 20 a menos 12. ¿Sí? ¿Sí está bien? 2 por 10, 20. Pasa por acá como menos 12. Y te va a quedar menos 16 y 2 es igual a menos 12. La corriente de cortocircuito, ¿cuánto es? 12 entre 16. ¿Ah? Menos 4 y eso no sería. Menos 4, ¿a dónde? Abajo. Donde, porque somos 6 y 10. No sería. Perdón, 4. Menos 4. Entonces, la corriente de cortocircuito es. ¿Ah? 3. El problema de hacer ejercicios complicados desde el principio. ¿Qué sucede? ¿Ven cuál es el problema de tener ejercicios complicados desde el principio? ¿Qué sucede? Vamos a ver. Veamos si, antes de hablar paja, veamos si no hay algún error. 4, 2, 6. Y 1 dijimos que era 2. 2 amperes por 8 menos 8. Más 10 I sub 0. I sub 0 es igual a 2 menos I sub 2. 20. Menos 2, 10. Está bien, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para dónde va la corriente de cortocircuito? 3 amperes. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin, ¿cuánto da? Ese es el. La resistencia de Thevenin te daría menos 4 ohms. Es una resistencia negativa. Porque estamos teniendo claramente que la corriente va en ese sentido, pero el voltaje va en el sentido contrario. Por lo tanto, la resistencia es una resistencia negativa. Mejor que lo hayamos hecho para que cuando lo estén haciendo o se topen con algo así, no se confundan. ¿Sí? Pero eso es mantener la congruencia. El poder decir, sí, estamos bien, es manteniendo la congruencia. Voltaje entre los terminales, más, menos. Y encontramos que era negativo. ¿Está claro? Corriente de cortocircuito, al decirlo, es esta corriente de cortocircuito, hacia abajo, que va de A a B. ¿Sí? Eso está claro. Entonces, si ustedes mantienen la congruencia de los sentidos y de los signos, cuando aparecen cosas de eso, ¿estás seguro de que es así? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Nos quedamos aquí. La próxima clase vemos el tercer caso de Thevenin y vemos más problemas de Thevenin. Y hasta este tema es que llega el parcial. ¿Sí? El parcial lo tienen ustedes el 6. miércoles. Bueno, tendríamos lunes una discusión también. ¿Sí? Entonces, vemos varios problemas y luego el lunes hacemos discusión. ¿Está claro? Siempre he gustado recibir parcial. No, se les voy a mandar. Los parciales, desgraciadamente, nos están poniendo por todas partes por eso. ¿Ya? Esta aula ya permanece para todo el semestre. Ya la tengo reservada.